Mañana, bienvenidos a Negocios. Para los que se acaben de incorporar, lo hacen en un buen momento, porque ahora vamos a hacer un repaso de cuál ha sido el balance de este mes de agosto, un poco económico en los mercados, y también vamos a escuchar buenas recomendaciones, seguro. Hoy me hace mucha ilusión dar la bienvenida de nuevo aquí en Negocios a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días, el placer es mío. A ver si me pueden poner un poquito más alto el volumen aquí en plató, porque te escuchaba un poquito bajito, que no es cosa tuya, José María, que es cosa nuestra. Pero en cualquier caso, ¿qué tal la vuelta? Lo primero. Bien, muy bien. La vuelta ha sido muy tranquila, con los distintos mercados de capitales, y la verdad es que muy ilusionado con el inicio de curso, con muchas cosas todavía por hacer. Y yo creo que hay que trabajar mucho todos. Lo hablaba además con gente del equipo, de nuestro equipo, que hay que trabajar mucho en mejorar la cultura financiera de nuestro país. Y yo creo que va a ser una tarea ardua, pero muy interesante para este inicio de curso, ¿no? Para llegar a una buena planificación financiera hay que empezar por una mejora en cuanto a la cultura financiera, con lo cual nuevos retos o retos que hay que reforzar y evidentemente, pues nada, encantado. Bueno, pues una vuelta al cole, ¿no?, que asumimos con muchas ganas, así que ya vamos a meternos un poco en materia. José María, te quería preguntar cuál es, el balance que haces de este mes de agosto, que ya termina hoy, mañana 1 de septiembre. No sé cuál es la fotografía general de este mes que acaba. Bueno, yo creo que la fotografía que mejor lo puede resumir son las palabras que escuchábamos el pasado viernes por parte de Jerome Powell, por parte del responsable de la Reserva Federal norteamericana. Cierto continuismo en cuanto a las políticas de estímulo monetario que vienen del principal banco central del mundo, quizás la posibilidad de retirada parcial de esas compras, pero esa retirada parcial no significa que se eche agua al fuego y que por lo tanto pues se eliminen totalmente esas políticas de estímulo. Esto ha sentado bien a los mercados y entonces hemos tenido un mes de agosto que en líneas generales, junto con el mes de julio, ha sido un verano tranquilo para los principales índices bursátiles, con una excepción que ha sido China. Con lo cual, volúmenes bajos, lógicos en estos meses estivales. Esto ha sido la tónica en el mes de agosto. En segundo lugar, mercados de bolsa que han sido en general de los principales índices, tanto en la bolsa norteamericana como en el caso de Europa, marcando máximos. Lo podemos ver en el caso del Nasdaq, como un día tras otro siguen marcando máximos. Los mercados emergentes, sobre todo en el caso de China, ha sido por ese ímpetu regulatorio, quizás el que peor lo ha llevado, sobre todo en el mes de julio. Se ha recuperado a partir de las últimas sesiones en este caso, pero aún así China quizás sea la parte menos o la parte más débil. Los mercados de deuda, importante, a pesar de las tensiones inflacionistas, siguen mostrando una cara de cierta tranquilidad. Eso también ha impulsado al alza a los distintos mercados de bolsa, y todo en este mes de agosto queda todavía quizás la espera de cara a la última parte del año, en cuanto a que probablemente pueda haber algo más de volatilidad, precisamente porque puede haber cierta retirada de estímulos monetarios, por ver cuál va a ser el crecimiento económico a nivel mundial que podemos llegar a tener, si se mantiene este ritmo positivo o empieza a haber quizás pérdida de fuelle, como hemos visto en el caso de China. Sigue estando el coronavirus entre nosotros, lo estamos viendo con la variante Delta, con lo cual no nos relajemos. Y también, por supuesto, ver un poco los datos de empleo en Estados Unidos, puesto que quizás sea la clave más importante de la cual se va a fijar la Reserva Federal en esa política de ir poco a poco retirando los estímulos monetarios. Pero en líneas generales, un mercado positivo para la bolsa y para los mercados de deuda, y evidentemente esto seguramente no habrá sido de muy buena acogida para aquellos que son siempre agoreros y siempre negativos y que se retiraron quizás de forma prematura, salvo que hubieran cumplido los objetivos de rentabilidad. José María, hablabas por un lado del mercado americano, también de China, así que vamos a desglosarlo un poco. Voy a comenzar por ese mercado americano, Nasdaq, como decías, en máximos históricos. ¿Cuáles son tus recomendaciones para entrar ahí, para invertir en Estados Unidos?
Pues mirad, Estados Unidos goza de muy buena salud. Yo creo que eso lo resume todo. Sigue en cuanto al crecimiento económico. Es verdad que también, como decía John Powell, la recuperación no es completa, sobre todo porque todavía queda por hacer cosas, sobre todo en el mercado laboral, si lo comparamos con los datos que había antes de la pandemia. Y eso es lo que se va a fijar precisamente la propia Reserva Federal. Por lo tanto, aunque se retiren estímulos monetarios, no va a ser una retirada total, con lo cual, buen tono, buena salud, un Banco Central que va a seguir apoyando, aunque pueda haber cierta retirada, a nosotros nos sigue gustando. ¿Qué es lo que más nos gusta? Pues nos gusta, sobre todo, sigue gustándonos la tecnología, fondos ligados al sector tecnológico, por ejemplo, por poner nombres y apellidos, un Fidelity Global Technology, aunque sea global, pero con un alto peso en Estados Unidos. Nos sigue gustando mucho la calidad, esto es muy importante, y también calidad, tanto en la parte de crecimiento como en la parte value. Por ejemplo, un fondo que nos gusta mucho es el fondo de la casa Goldman Sachs, el US Core. Por cierto, Goldman Sachs a principio de este mes de agosto apuntaba que el objetivo del S&P 500 se situaría a niveles de 4.700 puntos, con lo cual desde el cierre de julio auguraba quizás una subida en torno a un 7% y de momento se está cumpliendo ese patrón. Y luego las small caps, las mid y small caps. En este caso elegiríamos casas como puede ser T. Rowe, Legg Mason, BNP Paribas o casas como Robeco. Estas cuatro casas a nosotros nos gustan a la hora de posicionarnos en empresas de mediana y pequeña capitalización. Pero la clave aquí es la calidad. También de China, hoy hemos conocido que la economía del país se desacelera, unos PMI por debajo de lo esperado. También vemos cómo crece, ¿no?, el intervencionismo del gobierno chino. En cualquier caso, ahí en esa zona, en el gigante asiático, ¿cuáles son vuestras principales apuestas o tus principales apuestas, si es que crees que es un mercado interesante? A largo plazo nos gusta China, nos sigue gustando China. A corto plazo y de forma táctica nos gustan las empresas o países que venden a China. Y esto es muy importante. China en estos momentos está en una reforma, en un impulso reformista muy importante, quizás no muy entendido desde el lado occidental, pero que ellos sí lo tienen muy claro. Es un ímpetu reformista que abarca tanto la parte de todo lo que es la parte tecnológica, sobre todo la parte online a nivel de salud o a nivel de, no sé, de juegos, o la parte de e-learning. También hay un ímpetu reformista en la parte inmobiliaria, y todo esto pues, ha hecho que se haya tambaleado muchos sectores, quizás han golpeado a todos sin haber discriminado lo mejor de lo que no es tan mejor, ¿no? Y eso yo creo que ha generado o genera oportunidades. El gobierno chino va a seguir apoyando una serie de sectores, por ejemplo, todo lo que es la temática ESG, o por ejemplo, todo lo que está relacionado con el tema tecnológico, el business to business. Quizás la parte menos, lo más dañada puede ser, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el tema de la protección de datos, todo lo que está relacionado con el tema de inteligencia artificial. Eso puede a corto plazo estar algo más tocado, pero a corto plazo y por el menor impulso crediticio y por esa agenda reformista, yo sería más prudente en China, insisto, en el corto plazo. A largo plazo me sigue gustando el gigante asiático. ¿Cómo jugaría Asia? A través de fondos de inversión que tengan posiciones en Taiwán, que tengan posiciones en Singapur, que tengan posiciones en Indonesia, que tengan posiciones en Vietnam. Un producto muy interesante puede ser, por ejemplo, le voy a dar dos. Uno puede ser de la casa Baring, que es el Baring Asian Frontiers, es decir, mercados fronteras asiáticos, o el caso del producto de la casa Magna, también New Frontiers. Ahí tenemos mucha posición en Vietnam. Creo que hay países del sudeste asiático que se benefician precisamente del impulso de crecimiento en China, que ahora mismo, bueno, pues los datos macro vienen un poco de fuelle, pero básicamente no solo la explicación hay que buscarla hoy o la vamos a encontrar en la variante Delta, la vamos a encontrar en el menor impulso de crédito que se ha ralentizado y evidentemente esto se deja notar sobre todo en el mercado chino, ¿no? Ya para concluir, José María, bueno, ayer conocíamos, ¿no?, ese crecimiento de la inflación hasta el 3,3%, sobre todo por el precio de la energía que viene preocupando y mucho. La inflación también es una sombra, ¿no?, que sigue planeando sobre la economía.
¿Cuáles son las recomendaciones que darías desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales ante una subida de la inflación? Lo más importante es entender que la inflación efectivamente se debe a ese incremento en los costes, el precio de las materias primas, los cuellos de botella, pero también al crecimiento económico que se está dando en Europa, la eurozona, pero también en Europa en su conjunto, que no se veía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo lo que recomendaría, lo primero, abstenerse de la renta fija de muy largo plazo. Es curioso porque el 10 años alemán no está cerca del 0% de rentabilidad, sigue estando por debajo del 0,40% negativo, con lo cual el mercado de deuda de momento no recoge esos miedos a las tensiones inflacionistas, pero yo creo que es un mercado caro, con lo cual evitar la renta fija de largo plazo, tanto en fondos de deuda directos o a través de mixtos con mucha posición en renta fija, insisto, de largo plazo. En segundo lugar, puestos a estar en renta variable, todo aquello que está posicionado de forma más cíclica y en compañías, como ocurría en el caso de Estados Unidos, en empresas de calidad, compañías que sean capaces de transmitir el incremento de los costes, el incremento de los precios al consumidor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de empresas de bienes de lujo, que por cierto, de forma indiscriminada también han sufrido precisamente por las reformas que se están llevando en China, pero yo creo que todavía hay oportunidades ahí en empresas de lujo europeas. Sector financiero, evidentemente, si viéramos que la curva de tipos de interés en Europa cogiera pendiente positiva, evidentemente esto podría beneficiar al sector financiero europeo. Pero lo más importante es calidad y también, ¿por qué no?, empresas de exportación a nivel mundial. En ese caso lo vamos a encontrar en Suiza, lo vamos a encontrar en el Reino Unido, lo vamos a encontrar en Francia y lo vamos a encontrar en Alemania. Y esto, y por último y por concluir, es donde menos está expuesto el inversor español, donde tiene mucha posición en la bolsa española, pero creo que Europa pasa por otros mercados donde los vemos mucho más interesante que la renta variable nacional. Pues como siempre apuntamos esas recomendaciones y además las tenemos aquí a muy buen recaudo. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Feliz vuelta al trabajo, al curro, como dicen, y bueno, y que ya nos vamos a ver mucho a partir de ahora aquí en Negocios para seguir analizando los mercados y seguir escuchando cuáles son esas recomendaciones que seguro que a más de uno les viene muy bien. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un lujo estar hoy con vosotros y nada, lo mismo os digo, bienvenidos de nuevo al cole y esperemos que este curso sea fructífero para todos. Seguro que sí. Gracias. Un saludo. Bueno, pues después de este repaso de esas recomendaciones, hacemos una pausa y enseguida volvemos para hacer un repaso de la actualidad de este último día de agosto, martes 31.